Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Hoy en este nuevo día de la nueva evangelización, de la nueva vía o tercera vía del Espíritu Santo con su servidor reverendo John Soria o Padre Joaquín del Valle. Estamos comenzando la lectura del primer libro de la Biblia desde el primer capítulo y primer verso del Génesis, capítulo 1 al 19, y el Evangelio de Marcos, capítulo 6, 53 al 56. Escuchemos lo que nos dice la palabra escrita de Dios, escrita o bíblica, que es la quinta palabra de Dios en el primero de 73 libros, o 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. El libro del Génesis es el primer libro de 5 que se llama Pentateuco. Teuco, libros, penta, 5. De allí viene la palabra pentágono, ¿verdad? De 5 ángulos de esa ciudad capital militar de los Estados Unidos. Entonces la palabra pentágono significa 5 lados de ese edificio. Y en el caso de la Biblia, Pentateuco quiere decir teuco, libros del griego, y penta, pues los primeros 5 libros de la Biblia. De ese Pentateuco, que también es conocido como la Torá para la religión judía, que es la primera de 3 partes que compone la Tanaj, que es la Torá, y después vienen los profetas, Nabim, y Ketubim, los demás escritos. Entonces, estos son las 3 partes principales de las escrituras hebreas o sagradas escrituras del pueblo judío, que se llama Torá, profetas y los demás escritos. Pues de la Torá, estos 5 libros, el primero de todos se llama Génesis, porque Génesis es una palabra que significa los comienzos, y son varios los comienzos. En realidad estamos acostumbrados a pensar en el origen o en el único comienzo de todo, que sería Dios, pero el libro habla de varios comienzos: comienzo de la creación, comienzo de la raza humana, comienzo del pecado. Por eso se habla de varios comienzos, pero el origen y comienzo de todo sabemos que es Dios. Escuchemos pues lo que nos dice el primer libro del Pentateuco y de la Biblia toda, o palabra escrita de Dios, llamado Génesis capítulo 1, del 1 al 19. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era soledad y caos, y las tinieblas cubrían la faz del abismo. El Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Dijo Dios: que exista la luz, y la luz existió. Vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Llamó a la luz día, y a las tinieblas noche. Fue la tarde y la mañana del primer día. Dijo Dios: que haya una bóveda entre las aguas, que separe unas aguas de otras. E hizo Dios una bóveda, y separó con ella las aguas de arriba de las aguas de abajo. Y así fue. Llamó Dios a la bóveda cielo. Fue la tarde y la mañana del segundo día. Dijo Dios: que se junten las aguas debajo del cielo en un solo lugar, y que aparezca el suelo seco. Y así fue. Llamó Dios tierra al suelo seco, y mar a la masa de las aguas. Y vio Dios que era bueno. Dijo Dios: verdee la tierra con plantas que den semilla, y árboles que den fruto y semilla, según su especie, sobre la tierra. Y así fue. Brotó de la tierra hierba verde, que producía semilla según su especie, y árboles que daban fruto y llevaban semilla según su especie. Y vio Dios que era bueno. Fue la tarde y la mañana del tercer día. Dijo Dios: que haya lumbreras en la bóveda del cielo, que separen el día y la noche, señalen las estaciones, los días y los años, y luzcan en la bóveda del cielo para iluminar la tierra. Y así fue. Hizo Dios
las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para regir el día y la menor para regir la noche. Y también hizo las estrellas. Dios puso las lumbreras en la bóveda del cielo para iluminar la tierra y para regir la noche, y separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Fue la tarde y la mañana del cuarto día. Palabra de Dios. Ahora que hemos comenzado en esta semana con el libro del Génesis, también el énfasis del evangelista Marcos presenta a Jesús con toda la autoridad divina, haciendo las cosas con la autoridad de su sola palabra. Escuchemos lo que nos dice Marcos capítulo 6, 53 al 56. Jesús y sus discípulos terminaron la travesía del lago y tocaron tierra en Genesaret. Apenas bajaron de la barca, la gente los reconoció y de toda aquella región acudían a él a cualquier parte donde sabían que se encontraba, y le llevaban en camillas a los enfermos. A donde quiera que llegaba, en los poblados, ciudades o caseríos, la gente le ponía a sus enfermos en la calle y le rogaba que por lo menos los dejara tocar la punta de su manto. Y cuantos lo tocaban quedaban curados. Palabra de Dios. Pues muy bien, hermanos y hermanas, el mensaje central de las lecturas de hoy, comenzando con el Génesis, en el principio creó Dios el cielo y la tierra, nos habla de ese contraste de todo un Dios que es todo y de la tierra que surgió solo de las manos de Dios, pero por otra parte de la nada prácticamente, porque la tierra era soledad y caos y las tinieblas cubrían la faz del abismo. El Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Por eso Dios comienza por crear la luz para separarla de las tinieblas y que haya una clara distinción, que no es lo mismo tinieblas que luz, ni luz que las tinieblas. En el tiempo en que vivimos hoy, el expresidente de esta nación, el 45 presidente de los Estados Unidos de América, quiso confundir a los ciudadanos, como confundir la mentira con la verdad. Por eso recientemente se está dando una demanda para decirle claramente que el mundo es redondo, no plano, que 2 más 2 son 4, que una cosa son las 12 del mediodía, otra las 12 de la medianoche, que las votaciones las ganó el presidente Biden, y que todos los que promovieron una sarta de mentiras como es el Canal Fox y otros, LUW o otros, que siempre han sido discriminadores y que han querido ver en los latinos, en los afroamericanos, personas que no son personas, que solamente los blancos de ojos azules cuentan. ¡Qué errados! Y ojalá que pierdan la demanda a ellos para que aprendan su lección. ¿Es necesario acaso que las personas se enfermen para aprender que Dios es la salud? ¿Que de Él nos viene todo bien? Por eso la gente acudía en masa a Jesucristo, sabiendo que su sola sombra o la punta de su manto les daba la salud. Porque desde el comienzo Dios hizo la creación buena, hizo la luz, para que no confundamos lo malo con lo bueno, ni las tinieblas con la luz. Ese es el mensaje que une a las dos lecturas de hoy, del Génesis y del evangelista Marcos. Todo un Dios que con su sola palabra dice, hágase, y se hacen las cosas. Jesús, al momento que toca a una persona, lo sana inmediatamente. Aquí tenemos que distinguir de que Dios pudo haber hecho las cosas, pero a lo divino, ¿verdad? A lo eterno. Y que no hay contradicción entre la teoría de la evolución y la enseñanza de la creación en la Biblia. No tiene por qué haber creacionistas y evolucionistas. Ese es un dualismo, pues,
hasta cierto punto válido, pero no como una dicotomía o contradicción. No hay contradicción. Puede haber oposición, pero en los opuestos solamente se trata de dos polos complementarios, pero no contradictorios. Todo lo contrario puede ser complementario. En cambio, lo contradictorio anula uno al otro. Entonces, si por un lado los evolucionistas quisieron demostrar que todo lo explica la evolución y la ciencia y que Dios no existe, completamente errados. En cambio, según la presentación de pensadores científicos y teólogos como es Pierre Teilhard de Chardin, que hizo dos grandes obras, varias, pero de las dos sobresalientes, una El fenómeno humano y la otra en 1955 y la otra en 1962, Himno al Universo. Este gran antropólogo y teólogo, que fue hasta cierto punto castigado por la Iglesia en su tiempo, después es rehabilitado por las enseñanzas del Vaticano II. Y después de él viene un teólogo de Sudamérica. Recuerde que América contiene 4 distintas partes que componemos todo el hemisferio continente americano: América del Norte, América Central Caribeña, América del Sur o Sudamérica y América aborígena de los pueblos indígenas. Pues Leonardo Boff es un teólogo de Sudamérica, es un brasileño, y él en su libro Cristianismo nos habla de qué manera Dios llevó a cabo su obra de la creación y cómo para Dios mismo, que es trinitario, el misterio trinitario desde el comienzo, la creación de sus manos es una sorpresa constante para él. Escuchemos con qué palabras este teólogo brasileño nos habla de la creación. En su libro El Cristianismo, que aquí lo tengo, en sus páginas 18 al 38. No lo leeré todo, pero lo más esencial. La creación revela a Dios para Dios mismo. De la profundidad del misterio emergen las infinitas posibilidades, emergen las infinitas potencialidades aún no realizadas. Por eso son una permanente novedad para el mismo misterio trinitario de Dios. Cada manifestación es aprehendida o tomada en su totalidad, pero inmediatamente irrumpe otra y otra, y así eternamente en un motu perpetuo sin fin. En pocas palabras, estos son términos muy teológicos, cuando Dios hace la creación, la hace a lo eterno. Entonces, aun cuando para Dios, cuando dice hágase la luz, y la luz no le queda otra más que existir, la Biblia no nos dice cuánto tiempo se llevó en existir la luz, ni si a Dios le costó alguna dificultad para hacer la luz. Aquí nos dice que Dios la hizo, pero no cuántos años se llevó en hacerla. Eso es irrelevante. Para nosotros, en cambio, ya cristianos, sabemos que Jesús, con la sola autoridad de su palabra, expulsa demonios, le devuelve la salud a los enfermos, no necesita de magia, no necesita de tiempo. Él tiene autoridad para devolver la integridad a las personas que habían perdido su bondad, o más bien su bondad nunca la perdieron como seres, pero fue una mancha que quedó en las personas, y Jesús, con su sola autoridad de su palabra, inmediatamente restaura a las personas a su integridad, o las hace completas, les devuelve esa imagen que había sido manchada por el pecado. Entonces, mientras que para el Padre eterno el hoy puede ser toda la eternidad, para el Hijo encarnado el hoy significa en este momento, significa ahora. Y esa es la diferencia que hay entre Dios Padre y su Hijo como verbo eterno, y Jesucristo, que es el Hijo encarnado y que nos entra en el tiempo, y que no hay nada ni nadie que se oponga a que Dios actúe, y actúe con autoridad. Así, con la misma autoridad que hizo todas las cosas, misma autoridad con que Jesús restaura todas las cosas. De esta manera, el libro del Génesis y el evangelista Marcos coinciden
en la obra divina, de hacer la creación y de restaurar esa misma creación. Es tan bello este texto que pues más bien se los recomiendo. Quisiera brevemente sintetizar lo que es el libro El cristianismo el mínimo de lo mínimo. Nos dice el teólogo Leonardo Boff de esa manera: cada manifestación es tomada por Dios mismo a modo perpetuo, por así decir. El dinamismo divino se abre para acogerlas e incorporarlas en su naturaleza de cómo son las cosas. Y ellas sin cesar implosionan y explosionan, haciendo que la divina esencia se revele ininterrumpidamente de forma dinámica y muestre su infinita riqueza y potencial. Es novedad sobre novedad, sorpresa sobre sorpresa, belleza sobre belleza, intelección sobre intelección, es decir, la capacidad de entender o de la lógica, la acción del intelecto, sobre más intelecto, amor sobre amor, pasión sobre pasión. Dios, comunión, tiene historia. Puede ser aquello que nunca fue antes, cosa que normalmente pues tenemos la idea de que Dios es eterno y que nunca cambia, porque es eterno. Aquí se nos habla del dinamismo en esa misma eternidad, sin que haya contradicción entre lo estable y eterno y lo dinámico y lo histórico. Por eso el teólogo Boff dice eso, Leonardo Boff, en su visión de Dios trinitario en relación a la creación. Nos dice pues que Dios comunión tiene historia. Puede ser aquello que nunca fue antes, como por ejemplo el Hijo del Padre, que en un determinado tiempo se manifestó como Hijo encarnado. Pues muy bien, este es el primer sentido de la creación. Vamos a seguir comentando o permitiendo que el comentario del teólogo Boff nos haga explícita la visión de la creación desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva de nosotros los seres humanos, especialmente de la ciencia. Por eso aquí tengo este libro de Arthur Pecoque, que se llama Los caminos de la ciencia hacia Dios. Y obviamente pues ya les mencionaba estos dos libros de Teilhard de Chardin, este padre jesuita francés que escribió en los 50s y 60s, y aunque fue pues tuvo oposición en los pensadores de aquel tiempo, el Vaticano II lo restaura por la grandeza de su aporte científico y teológico al concepto tanto de la creación como de la evolución de la especie humana, que no necesariamente hay contradicción, sino complemento en su desarrollo, en su presentación, uno como una visión desde el punto de vista científico y el otro desde el punto de vista teológico o doctrinal, que no tiene por qué haber, nuevamente les digo, contradicción, sino complemento e integración. Dios crea, pero de una forma prolongada, que le podemos llamar evolución, y la evolución que sí identifica los cambios que ha habido, pero que no puede haber cambios si no hay alguien que siempre esté allí, estable. Sin ese, como decíamos hace unos días, motor inmóvil, pues no habría nada que se moviera si no lo moviera alguien. Y ese alguien no lo puede mover nadie más, porque pues también sería un móvil entre tantos. Esa es la primera vía del conocimiento de Dios por el uso de la razón, de las vías tomistas o de Santo Tomás de Aquino. Pues que pasen muy buen día, los esperamos para mañana a la misma hora, y recuerde que le haga like a este programa. Queremos llegar ya a 1000, ya pasamos a los 702, tengo entendido, eran nomás 650. Comparta este video con más contactos para seguir proclamando la palabra de Dios por las redes sociales. Que Dios los bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.